Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bueno, ¿cómo están nuevamente? Pues miren, hoy quiero hablarles de un tema que es la prosperidad. Y bueno, para hablarles de ese tema, pues primero vamos pues a ver el concepto o la definición de lo que es prosperidad. La prosperidad pues viene de una palabra latina que es prosperitas y quiere decir que es el éxito en lo que se emprende. O sea, que todo lo que hagas, en todo lo que hagas tengas éxito. Normalmente la prosperidad también se asocia con lo que es la riqueza o sea, los bienes, ¿no? Abundancia de bienes. Que esa es pues normalmente el concepto que, que la mayoría de la gente tiene, ¿no? O el mundo, como decimos. O sea, normalmente hablas de una persona exitosa cuando pues tiene un buen trabajo, que es un nivel muy alto en la empresa, o que tiene una empresa que es dueño de un negocio, que tiene una casa muy grande, propiedades, ¿verdad? Normalmente eso es lo que pues la gente en lo común denomina como el éxito en la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra respecto a la prosperidad y qué dice pues respecto a los bienes y la riqueza. Entonces, por ejemplo, en Mateo 6, de 19 al 21, pues nos dice que no almacenemos riqueza aquí o tesoros aquí en la tierra, que más bien lo hagamos en el cielo, ¿verdad? Y también nos advierte que donde esté nuestro tesoro, o sea, lo que le demos la importancia, lo que estemos buscando con nuestro trabajo, con nuestras acciones, pues ahí están nuestros deseos de nuestro corazón. O sea, es lo que nos va a motivar a mover. Entonces, también con respecto a este último versículo, nos advierte que nadie puede servir a dos amos. O sea, que no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. O sea, aquí nos advierte que, pues no que el dinero sea malo, que la riqueza sea mala, pero que, como decía en el versículo 21 anterior de Mateo 6, pues donde esté nuestro corazón, ahí va a estar perdóname, donde esté nuestro tesoro, o sea, si le damos la importancia al dinero, pues ahí van a estar nuestros sentimientos y a lo mejor vamos a descuidar por lo que Dios nos pide, ¿verdad? Que es cumplir con su palabra. También en Mateo nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas estas cosas, pues, las recibiremos. ¿A qué se refiere? Pues aquí en estos pasajes que Jesús se dirigía en lo que se le llama el Sermón del Monte, le decía a la gente, o nos dice pues a una hora, ¿no? Que no nos afanemos o que no nos preocupemos por las cosas materiales, o sea, no que no sean importantes, pero dice que primero busquemos su reino, es decir, su palabra, su justicia, y todo esto Él nos lo dará, Dios nos lo proveerá. Entonces, como les decía, pues la riqueza no es en sí mala, ni la prosperidad. Hay algunos ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos, ¿no? De gente de Dios, ¿verdad? Que pues era muy próspera o rica o que le iba muy bien en la vida, ¿no? Por ejemplo, Abraham, en Génesis 13:12 nos dice pues que Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. O sea, era rico, ¿verdad? José, hijo de Jacob, pues dice que en Génesis 39:2 leemos que el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Y también vemos que más adelante, pues que el faraón lo puso como el segundo después de él, o sea, nadie estaba por encima de José más que el faraón. Entonces él era el administrador de toda la riqueza de Egipto, que era pues el imperio dominante en esa época. También vemos el caso de Daniel. Daniel, pues igual que a José, el rey, en este caso de los Medos, lo puso como el segundo después de él, o sea, nadie estaba por encima de Daniel y él tenía éxito en todo lo que hacía, ¿verdad? Por eso el rey lo puso como segundo después de él. Entonces, como vemos, digo, pues hay ejemplos y hay más ejemplos, ¿verdad? Donde hombres de Dios pues tenían riquezas.
Pero ahorita veremos que, pues antes que eso, ellos no buscaban, no buscaban el ser exitosos como el mundo lo dice, o tener posesiones o dinero, sino primero buscaban hacer la voluntad de Dios. Entonces, tomando estos ejemplos, ¿qué debemos hacer para que nos vaya bien en todo lo que hagamos? Es decir, para ser prósperos, para tener éxito en todas nuestras acciones. Pues primero, y con base obviamente a lo escrito en la Biblia y tomando estos ejemplos que ahorita comentábamos, pues debemos amar y honrar a Dios, como lo vemos aquí en el versículo 28 de Romanos 8, que dice que, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, este es un versículo pues que hemos escuchado muchos los que nos congregamos en la iglesia, ¿verdad? Que todas las cosas se vuelven para bien a quienes amamos a Dios. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer para tener éxito o prosperidad, pues es primero que todo amar a Dios, ¿verdad? Y sabemos que quienes aman a Dios, nos lo dice Jesús, pues son los quienes obedecemos su palabra. O sea, no apartarnos de su ley, no caer en pecado, que sabemos que pecado es no cumplir con la ley de Dios. Entonces, el cumplir con la ley de Dios, amarlo, eso tenemos la promesa de que nos va a ir bien en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, también tenemos, otro ejemplo ahí es el mandamiento, uno de los mandamientos que nos dice que honremos a nuestros padres, que es el mandamiento con promesa, para que tengamos larga vida y nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Ahí estamos respetando una de las leyes de Dios. Otra acción que tenemos que hacer para tener pues éxito y nos vaya bien en nuestras acciones, pues lo vemos aquí mismo en el mismo versículo, pero es vamos a decir que la segunda parte de este versículo, ¿no? Que es cumplir con el propósito al que somos llamados. Leyendo otra vez el versículo, vemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, o sea, para nosotros que somos llamados a su reino, ¿verdad? Entonces, como vemos, ese propósito, el propósito de Dios que tiene para nosotros, como sabemos, es pues que morar en su reino, ¿no? Tener esa vida eterna. Es decir, estamos llamados a ser seres espirituales. Como sabemos, nuestro paso aquí en la tierra pues es temporal, pero estamos llamados a ser seres espirituales y morar en el reino de Dios y ser parte de la familia de Dios. Pero ¿qué necesitamos hacer para cumplir con ese propósito? Lo vemos en Mateo 6:33, como decíamos hace rato, buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, eso de buscar el reino de Dios, pues, ¿cómo lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Pues es el proceso de conversión. O sea, sabemos que estamos llamados, cuando recibimos a Jesús, a convertirnos, es decir, a dejar de hacer las cosas que el mundo nos pide que hagamos, ¿verdad? Que normalmente es contrario a la ley de Dios, muchas cosas, ¿no? Los pleitos, las acciones, pues no buenas, ¿no? Robar, mentir, agredir, los chismes, todo eso, ¿verdad? Que es contrario a lo que a Dios le gusta, pues va en contra de lo que Dios nos pide cuando nos convertimos, ¿no? Y el proceso de conversión, aquí lo vemos, empieza con el arrepentimiento. La Biblia nos dice que todos pecamos, o sea, que todos pecamos, es decir, pues en alguna ocasión, todos, o en muchas ocasiones, ¿verdad? Hemos fallado en cumplir la ley de Dios. Entonces, la primera
fase de la conversión es reconocer que pecamos y arrepentirnos de corazón, ¿verdad? Dios es justo y nos perdona nuestros pecados. Entonces, ¿y por qué hay que arrepentirse? Porque sabemos que Dios es santo y pues Él no puede estar en presencia del pecado. Entonces, como sabemos, todos estábamos destituidos de la presencia de Dios porque sabemos que en el origen, pues, se dio pie al pecado y estábamos condenados a estar destituidos del reino de Dios. Pero por el inmenso amor que Él nos tiene, como sabemos y lo vemos en Juan 3:16, Él envía a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados y entonces nos pide el siguiente paso, que es fe y bautizo. Es creer en que Jesús es su Hijo y que a través de Él tenemos la salvación, es decir, el perdón de pecados. Y cuando partamos de este mundo, pues, a través de Jesús, llegar al Padre, ¿no? A su reino. Entonces, una vez que lo aceptamos como nuestro Salvador y nos bautizamos, recibimos su Espíritu Santo. Y el siguiente paso es permanecer en la fe. Entonces, para permanecer en la fe, que es pues permanecer o crecer en la fe, pues debemos tener una buena relación con Dios. Y esa relación involucra, pues, conocerle, respetarle, amarlo, ¿verdad? Y estas acciones, por ejemplo, como estudiar las escrituras, o sea, el leer la Biblia, ¿verdad? Hacernos un propósito por leerla constantemente, darle un tiempo a la lectura, pues nos ayuda a conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a dar esos frutos que Él espera de nosotros. Orar, pedirle a Dios que nos fortalezca. La Biblia dice que si no tenemos fe, bueno, pues de entrada, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, creer que Dios es nuestro Dios, nuestro Señor, y es el que nos va a dar los galardones o los premios, ¿verdad? Esos tesoros que decía, veíamos hace rato, esos tesoros en el cielo, Él va a ser nuestro premiador, vaya. Adorarle, ¿verdad? Como sabemos, Él quiere adoradores en espíritu y verdad. O sea, no nada más que oigamos la palabra como ahorita lo estamos haciendo, sino que la pongamos en práctica, que demos frutos, que seamos esa sal y luz para la tierra, ¿verdad? Congregarnos en la iglesia. O sea, no, dice la palabra que debemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque pues, la fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces, cuando estamos escuchando la palabra, incrementamos esa fe y fortalecemos nuestro espíritu y ese acercamiento hacia Dios, ¿verdad? Entonces hay que escuchar la palabra y una de las formas, además de estudiar la Biblia, es asistir a escuchar el Evangelio, ¿verdad? Nosotros cada domingo nos reunimos. Estas sesiones también son para eso, ¿verdad? También, muy importante, pues buscamos el reino de Dios y que es también establecer su reino cuando evangelizamos, es decir, cuando compartimos la palabra con otras personas, atraemos gente a Cristo, que sabemos que es la gran comisión que nos asignó Jesús antes de partir a sus apóstoles y pues, también a sus discípulos, que nosotros somos discípulos de Cristo. Es decir, predicar las buenas nuevas, que es que es el plan de salvación, ¿verdad? Que predicar que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de Él podamos obtener esa salvación y esa vida eterna. Y bueno, servir al Señor. Y todo esto, pues bueno, se refuerza cuando, por ejemplo, Dios, le comentó a Josué, antes de ir a la encomienda de conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, pues la ley que Dios le dio a Moisés, que son los mandamientos, ¿verdad? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, como vemos nuevamente aquí,
para tener éxito, prosperar en nuestras acciones, debemos cumplir la palabra de Dios, obedecer su palabra, no apartarnos de ella, y de esa manera seremos prosperados. Regresando a los ejemplos que veíamos de Abraham, por ejemplo, recordarán en Génesis, cuando, ah, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo unigénito, el que le había prometido, ¿verdad? A Isaac. Y Abraham, pues, tuvo fe en que Dios, pues, no le iba a permitir hacer eso. Y entonces él estaba dispuesto pues, a sacrificarlo, pensando en que Dios, pues, lo podía resucitar, ¿verdad? Entonces, Abraham mostró esa fe, incluso se llegó a llegar el reconocimiento de ser el padre de la fe, o Dios lo llamó su amigo, ¿no? Entonces, en el caso de José, recordarán en otra sesión anterior que me tocó ver, maestro Carlos les compartía, por ejemplo, José, recordarán que José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Tenían celos de él y fue entregado como esclavo. Entonces llegó a la casa de un egipcio, Potifar, que era su amo. Y por ejemplo, ahí la esposa de Potifar, pues vio que José era atractivo, ¿verdad? Y le propuso tener relaciones sexuales con él. Y José huyó, ¿verdad? Entonces ahí fue fiel a la palabra de Dios, no dio pecado. También vemos, por ejemplo, cuando el faraón lo hizo el segundo de él cuidó de su familia, porque si leemos Génesis hubo una gran sequía, ¿verdad? Y falta de alimento. Entonces su padre, Jacob, mandó a sus hermanos, a los hermanos de José, a que fueran a Egipto a comprar, ¿verdad? Alimento, grano. Y sin saber que quien lo recibía era su hermano José, pues José sabía que sus hermanos lo habían vendido, ¿verdad? Que, que lo habían dejado abandonado a su suerte. Y sin embargo, él no guardó rencor, o sea, no, más bien protegió a su familia. Entonces, él, como dice la palabra, o sea, en primer lugar ama a Dios y después ama a tu prójimo. Y no pagues mal con mal, sino más bien con bien. Entonces, José ahí demostró ese gran amor que tenía por Dios. Y como vemos, Dios estaba con él y lo bendecía. Todas sus acciones eran exitosas. Con Daniel, por ejemplo, Daniel, como veíamos hace rato, bien, el rey lo puso como segundo, ¿verdad? Como más importante en su reino. Y entonces, pues los demás líderes, ¿verdad? Que tenía el rey, por envidia, ¿verdad? Porque veían que Daniel era pues el preferido. Pues si leemos en el libro de Daniel, estos funcionarios hicieron una ley porque querían que el rey condenara a Daniel. Una ley que decía que se impedía que se orara a cualquier dios que no fuera el rey, ¿verdad? Pues como sabían que Daniel era, pues era adorador de Dios, ¿verdad? Y que amaba sus leyes, y él tenía por costumbre orar 3 veces al día. Entonces, y oraba y abría las ventanas de su recámara. Entonces, le tendieron esa trampa y cuando fue a orar, pues lo denunciaron ante el rey. Y recordemos, si leemos el libro de Daniel, pues la condena era que lo lanzaron a la fosa de los leones. Pero Dios lo protegió. Y después el rey, enojado, ¿verdad? Porque quería a Daniel, pues mandó a la fosa a sus funcionarios. Entonces, como vemos aquí en estos casos, estos ejemplos, ellos fueron fieles a Dios y vemos, pues tuvieron mucho éxito en todas sus acciones y fueron prósperos, ¿verdad? Entonces aquí la reflexión que quería dejarles es, pues, ¿qué estamos haciendo con respecto a estas acciones, ¿verdad? A estas, pues,
pues sí, acciones que nos dice la palabra, ¿verdad? Que nos garantizan que vamos a tener éxito, y siempre y cuando obviamente pues encomendemos todas nuestras acciones a Dios y creamos que Él nos va a respaldar, ¿verdad? Obviamente cumpliendo su palabra, amándolo, adorándolo, que es pues no desviarnos de su palabra. Entonces con eso tenemos la promesa de que nos va a ir bien. Y así aún y que tengamos problemas, porque la palabra también dice que Jesús dijo, ¿verdad? Que en esta vida vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas, ¿verdad? No todo es siempre bueno, va a haber cosas malas, pero pues que nos dice que, no que tengamos fe, que no desmayemos, ¿verdad? Porque Él está en control de las cosas y Él nos ayudará a salir adelante. Pues bueno, pues es lo que quería compartirles y invitarnos, ¿verdad? A estas acciones, estudiar la palabra, no dejar de congregarnos, de escuchar la palabra, ¿verdad? Y más que todo, pues, obedecerla y hacerla, ¿verdad? Pues sí, así es, Rogelio. Muchas gracias por compartirnos esta palabra y por recordarnos lo que es para Dios la verdadera prosperidad o el verdadero éxito, ¿no? Y es importante recordarlo porque ahorita continuamente con todos los medios y con las redes, o sea, nos bombardean de ideas de lo que es el éxito y pues sabemos que es mentira, ¿no? Es correcto, sí. Y Y tenemos esa presión social de decir, es que para ser exitoso y para ser reconocido, pues tienes que tener muchas cosas, ¿no? O sea, tener dinero, tener un carro último modelo, una casa grande, ¿verdad? Y aquí también nos recuerda la palabra de que, porque hoy en día el mundo o la sociedad nos dice, no, me acuerdo de una frase ahí de mis tiempos, ¿no? De los 80s, de programas que había, de un programa ahí cómico, ¿verdad? Decían, o sea, haciendo una parodia crítica, ¿no? Y decía, el que no tranza no avanza. O sea, ¿qué es eso? El que no hace trampa no prospera. Y eso, pues, sabemos pues que puede ser cierto, pero eso no te va a dar paz, ¿verdad? O sea, en cualquier momento la mentira, la trampa sale a la luz. Entonces, el apegarnos a la palabra nos garantiza que vamos a tener éxito y que vamos a tener esa paz que solo Jesús nos puede dar, ¿verdad? El mundo no nos la da. Entonces, a veces el mundo, pues no importa o sea, no importa qué es lo que tengas que hacer para que tú puedas lograr el éxito, ¿verdad? Y entonces eso, pues no es correcto, ¿verdad? Porque habrá veces que, que gente decide hacer lo malo, ¿verdad? Me acordaba hace rato de una película que me gusta mucho, que está muy bien, que se llama Valientes, es una película cristiana, ¿no? Y ahí, por ejemplo, había un caso, ¿no? De Javier, se llamaba el personaje de la película, era un latino, y necesitaba trabajo, ¿verdad? Porque, pues bueno, todos necesitamos trabajo, pero estaban pasándola muy mal. Y bueno, pues consigue un trabajo y después había una oportunidad de un ascenso, ¿no? Un puesto de mayor responsabilidad y pues obviamente mayor paga. Pero el jefe, que era bueno, ¿verdad? Pues le hizo una prueba. Le dijo, oye, Javier, pues tú puedes ser gerente de aquí de compras, por decirlo, ¿verdad? Pero cuando te llegue la mercancía, pues tú vas a reportar que llegaron 8, o sea, en lugar de 10, por ejemplo, y 2 los vas a separar. O sea, como quien dice, le estaba diciendo, pues que robara, ¿verdad? Entonces, pues Javier tuvo mucho pena en su corazón y dijo, bueno, piénsalo. Y entonces, pues, por la noche, cuando platicó con su esposa, pues estaba muy angustiado, ¿no? Porque, pues, él no quería hacer lo malo, pero sabía que si no lo hacía, pues lo iban a lo mejor a correr, ¿verdad? Pero él decidió hacer lo bueno. Y entonces el jefe le dijo, oye, diste la respuesta correcta, lo que está esperando una persona honesta, y entonces tienes el puesto. O sea, ahí vemos un ejemplo de cómo Dios
prosperó, ¿verdad? Y le ayudó a ganar un nuevo puesto, pero haciendo el bien, ¿verdad? Lo correcto. Sí, y de los ejemplos que mencionas, por ejemplo, de José, Dios lo bendijo, pero él también fue de bendición para su familia y fue de bendición también para Egipto. O sea Dios nos bendice, nos da prosperidad, pero no para quedárnoslo nosotros, sino para dar a los demás, ¿verdad? Repartir de esa misma gracia. Así es, sí. Y pues bueno, pues muchas gracias, Rogelio. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una posada al 17 de diciembre, ¿verdad? Para que le digas a David si quiere venir. Está David. Por acá los esperamos, Jimena, para que se preparen, ¿verdad? Y pues bueno, seguimos ahí en contacto. Bueno, muchas gracias, gusto en saludarlos, que estén muy bien. Igual, despídense. Buen fin de semana. Yes. Aquí están, bye, gracias. Bye. Bye. Bye.